Han pasado 28 minutos de esta hora. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para entrar en este tema importantísimo. En el presente periodo extraordinario de sesiones se discute una serie de modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones que fue enviada de manera previa por la Presidencia de la República el pasado mes de abril. Un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Senadores y que despertó preocupación por el riesgo que implicaba en la libertad de expresión tanto de profesionales como de la ciudadanía en general. Inclusive fue bautizada como la Ley Censura. En Palacio Nacional se ofreció corregir, detener la inminente aprobación y en las cámaras se organizó una serie de conversatorios. Sin embargo, luego de los mismos y ya con el tema vertido en la agenda de este periodo, persisten las dudas y sobre todo las inquietudes en las vísperas de la eventual aprobación. Para hablar al respecto, le agradecemos esta noche la conversación a Janine Otálora. Ella es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo. No, al contrario. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Alejandra. Y gracias por este espacio. Y magistrada, hay preocupación ya no solamente de especialistas, de concesionarios, que con las modificaciones podrían sufrir un baje de switch automático, sino de la ciudadanía que podría encontrar mermadas sus mermados sus derechos en cuanto a expresión a través de estas modificaciones. Y preocupa también el superpoder que podría tener la Agencia Digital de Innovación precisamente para controlar todo lo que tiene que ver con comunicaciones, las concesiones y demás. Sí, bueno, esta es una reforma legislativa que está en curso. Yo podría más hablar del problema, en efecto, en el que puede encontrarse la ciudadanía Por en favor. el uso de sus redes sociales, justamente para utilizarlas y a través de ellas poder participar en el debate político electoral. Y la necesidad de que esta libertad se mantenga y que únicamente sea restringida cuando a través de estos mensajes o de plano se ejerce una violencia que sea muy clara o hay una incitación a la comisión de delitos. Y me parece que fuera de esos límites que le compete a un juez definir además, y no los puede aplicar una autoridad administrativa, y no podemos limitar justamente estas vías de expresión. Claro. Magistrada, el ciberacoso, el ciberbullying es una realidad que puede afectar a cualquier persona, pero pues tratándose de personas menores de edad, los efectos, sobre todo psicológicos y en la calidad de vida, podría ser mayor y mucho se ha debatido sobre si regular o no el uso de las redes sociales. Esta ley que castiga ahora pues incorpora a su catálogo de delitos en el estado de Puebla, delitos penales, el ciberasedio, ¿es realmente la solución a este problema? Hablando particularmente del ciberacoso, el ciberbullying y el ciberasedio ahora como nuevo delito. Me parece que legislar en el ámbito del uso de las redes sociales es un debate que tienen absolutamente todos los países. Ninguno se ha atrevido ahorita realmente a legislarlo. Sí se han emitido recomendaciones, se han emitido lineamientos. Es cierto que niños y adolescentes son mucho más vulnerables con este uso indebido de las redes y los problemas del ciberacoso del que pueden ser víctimas, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, en fin, todas las redes existentes. De aquí a prever una ley, vuelvo una vez más, me parece que existen ya previsiones de delitos, ya existe en el ámbito, por ejemplo, político-electoral, que es el mío, existe una ley justamente que tipifica el delito de violencia en razón de género en contra de las mujeres y que justamente el uso de redes sociales para esto, pero insisto, es el juez, la jueza quienes tienen que determinar en qué caso se tipifica
alguna infracción, irregularidad de tipo administrativo o de plano un delito. Porque además, lo apunta usted bien, magistrada, los asuntos ya están en la ley, en otros ámbitos, es decir, si una persona ve vulnerados sus derechos con este acoso en razón de género, tiene alternativas y mecanismos para presentarlos. Sin embargo, la inquietud es que hemos visto precisamente con este ánimo muy probablemente censurador en Campeche, en un caso de un columnista que desarrolló su trabajo dándole seguimiento a una administración local, bueno, ha sido castigado, se le ha ordenado desprenderse de su oficio, es decir, no puede trabajar. No sé si de verdad sea posible privar a una persona del derecho de trabajar. Desde luego tampoco puede hacer uso de la expresión. Tiene que pagar además 2 millones de pesos como reparación al daño. Ahora, lo que también llama la atención es que es acusado, señalado por violencia política en razón de género, pero se la tiene que pagar esta multa a un funcionario varón. Sí, yo lo que diría, no conozco a detalle el caso de Campeche. Sí conozco situaciones vinculadas al estado de Campeche en el que en el ámbito electoral hemos condenado justamente por violencia política en razón de género, entre otros. Que precisamente, perdón que le interrumpa, la persona que hace esta acusación está inscrita, porque ustedes lo determinaron, magistrada, en el padrón de personas violentadoras en razón política de género. Exactamente, y fue por justamente un uso de una, digamos, tipo conferencia pública y de redes sociales, y en efecto estimamos que estaba esta funcionaria incurriendo en violencia política en razón de género en contra de un grupo de mujeres políticas. Y ordenamos una serie de sanciones y de medidas de reparación, como le llamamos. En ese caso sí hubo unanimidad para considerar que se trataba en efecto de dichos que acreditaban una violencia política en contra de mujeres por ser mujeres, vaya, que es ahí donde está el meollo del asunto en este tema de violencia política de género. Magistrada, en otro caso similar está el caso de Carla Estrella en Hermosillo, que también pues está relacionado con violencia política por razón de género. ¿Bajo qué criterios una persona juzgadora tomaría esta determinación? ¿Hasta dónde pues está proteger a las posibles víctimas de este tipo de violencia? Y también, ¿dónde está el límite de la ciudadanía, de medios de comunicación, de personas que tienen presencia en medios digitales, de la libertad de expresión? Mire, yo lo que he sostenido en muchos criterios, quiero decir que en este caso de esta ciudadana de Sonora, yo voté en contra de sancionarla. Yo he sostenido que el derecho a la información de la ciudadanía es sumamente importante. En un proceso electoral, en etapas de precampaña, de campaña, se tiene que dar una plena libertad de expresión para que la gente pueda conocer aquellos elementos que son del dominio público. Cuando uno es candidato o es candidata, mucho de la vida de uno forma parte del interés público, porque uno tiene que saber por quién va a votar o por quién no va a votar. Claro. Por una parte. Entonces, me parece que esa libertad de expresión es lo que fomenta justamente este derecho a la información. Y que la ciudadanía tendría derecho de hacer una crítica legítima, alguna consulta o alguna crítica. Totalmente. En este caso de ese tuit, la verdad yo lo que advierto es que es una crítica hacia el nepotismo y la mala práctica de un legislador que obviamente implicó a su esposa. Pero la crítica iba dirigida en contra de una práctica que no se comparte y que se informe, en su caso, a la ciudadanía. Por otra parte, yo siempre he sostenido que en casos de violencia política en razón de género hay que primero diferenciar qué es lo que le interesa al derecho y qué es lo que no le interesa al derecho. Aquí lo que le interesa al derecho es, en su caso,
el uso de nepotismo, que ya hay una ley que lo prohíbe. Claro. Eso es lo que interesa al derecho. Pero por otra parte, también estimo que a través de nuestras sentencias, lo que hacemos es ir construyendo justamente este modelo de mujer política. Y la mujer puede responder. Cuando la crítica es de una ciudadana, de un ciudadano a través de redes sociales, la candidatura que se siente afectada tiene primero una réplica inmediata en redes sociales, que es muchísimo más rápida y mucho más efectiva que cuando uno pide un derecho de réplica con un medio de comunicación. Entonces, la ley justamente que crea el delito y la extracción de violencia política en razón de género es una ley que se obtiene su aprobación después de décadas de lucha de las mujeres porque se pudiese tipificar lo que era el delito de violencia política en razón de género en contra de las mujeres, porque hay que precisar que solo aplica para las mujeres este tipo de violencia. El problema es cómo aplicamos la ley, cómo la interpretamos en cada caso concreto. La ley es buena, la ley es excelente, porque justamente protege a las mujeres de no ser víctimas, pero cómo la interpretan los jueces, eso es lo que justamente es lo importante en estos asuntos. Ahora, por ejemplo, los casos a los que hemos hecho referencia, magistrada, el de Estrella, que es esta ciudadana de Hermosillo, el de la gobernadora de Campeche, han sido resueltos en la sala superior, en un trabajo consensuado, es decir, en una sesión en donde se escuchan todas las voces. Sin embargo, retomemos el asunto de la ley censura, que es otra cosa que preocupa, sería únicamente una institución que además la dirección es una decisión ejecutiva, nombrada sobre todo desde la Presidencia de la República, y todavía no está claro, pero sería quizás el titular o un miniconsejo el que decidiría qué ciudadano está rompiendo las normas, además con unos términos dificilísimos. Si la ley a la que hacíamos referencia con asuntos puntuales es muy difícil de acotar y de definir, imagínese con la moral, la ética, las buenas costumbres, para ser razón suficiente para determinar que un ciudadano baje un mensaje de redes sociales, que cierre su cuenta de Twitter, o que si no ocurre eso, que la propia plataforma deje de operar en el país. Sí, mire, por ejemplo, en materia electoral, quien toma la primera decisión en este ámbito de violencia en redes sociales es una autoridad administrativa. Definitivamente es el INE, el Instituto Nacional Electoral, o los institutos locales. Pero esta decisión puede ser recurrida, obviamente, ante un tribunal que en el ámbito federal es la Sala Regional Especializada. Y la sentencia que dicta esa sala regional, que está integrada por 3 magistraturas, puede ser a su vez impugnada ante la sala superior. Entonces, no se le puede negar en ningún caso a la ciudadanía un acceso a la instancia jurisdiccional, sobre todo en temas que atañen la libertad de expresión. De aprobarse la ley censura, estas modificaciones a las normativas de telecomunicación, magistrada, ¿este sería el mecanismo que tiene la ciudadanía para protegerse? Es decir, ¿todavía habría, a pesar de la retirada del mensaje o del posible silencio que le imponga la Agencia de Protección Digital, la Agencia de Desarrollo Digital, también tendría como recurso de protección el proceso judicial? Debería de tenerlo. No conozco sinceramente estas reformas que se están debatiendo en el Congreso como para poder contestarle con una plena certeza. Yo lo que le puedo contestar es cuáles son las vías de la ciudadanía para acceder a la justicia electoral en el ámbito de la utilización de redes sociales y en caso de que se ordene que se baje o que un tweet o que se retire una página de Facebook o un mensaje en Instagram, en fin. Esas son
las vías que existen en el ámbito electoral. Claro. Una autoridad administrativa y después 2 instancias judiciales. Bueno, pues mucha polémica en torno a esta reforma a la ley de telecomunicaciones respecto a la libertad de expresión, a la censura o quizá también la autocensura por parte de la ciudadanía de medios de comunicación ante el desconocimiento. Seguramente este tema pues seguirá y es necesario seguir conociendo de él, debatiéndolo. Así es que muchísimas gracias, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, por la conversación esta noche con la audiencia de Unife. Sí, muchas gracias Alejandra y Alejandro. Gracias. Gracias, buena noche.